Eso. ¿Ya? Ujú. Eso. Muy buenos días para todos ustedes. Voy a hablar despacio porque hablo en español. No tengo el privilegio de hablar portugués, aunque estoy aprendiendo un poco con mi esposa. Muchas gracias a los organizadores de esta reunión. Me da mucho gusto compartir mis ideas, sobre todo cuando sé que los estudiantes de medicina están escuchando. Ojalá que entiendan mi español. Y el tema que se me asignó fue ¿por qué soy cirujano pediatra? La siguiente diapositiva, por favor. La razón por la que yo escogí la cirugía pediátrica, la razón fundamental es por el gusto que tengo por los niños. Para ser cirujano pediatra es importante como primer requisito gustar de los niños, amar a los niños. Y algunos cirujanos pediatras desafortunadamente no tienen ese sentimiento auténtico de amor por los niños. Y eso lo detectan los propios niños. Los niños saben cuando el médico, el pediatra o el cirujano los ama. La siguiente, por favor. Y cuando decimos amar a los niños, nos estamos refiriendo a todos los niños del mundo. Cuando uno tiene el privilegio de viajar a todas partes del mundo y tener el privilegio de operar niños de distintas nacionalidades, de distintas razas, de distintos niveles sociales, de distintos países, regímenes políticos, niños pobres, niños ricos, todos son iguales para nosotros los cirujanos pediatras. Eso hace que los cirujanos pediatras seamos individuos que volamos por encima de las pasiones y de los sentimientos nobles e innobles de los seres humanos. Nuestra actividad no tiene relación con actividades políticas, ni económicas, ni raciales. Atendemos por igual a los niños chinos, a los niños latinoamericanos, a los norteamericanos, a los rusos, a los hindúes, y tratamos por lo mismo con los padres de esos niños de todas las nacionalidades y no distinguimos a los niños de ninguna manera, incluyendo identidades sexuales o de género, de cualquiera. Todos son iguales para nosotros. Eso nos coloca a los cirujanos pediatras en un sitio de privilegio en las sociedades de todo el mundo. La siguiente. A mí siempre me gustaron los niños desde que estaba en la escuela de medicina. Yo sabía que iba a tratar con niños, pero no sabía si iba a dedicarme a la pediatría o a la cirugía pediátrica. Y cuando estaba en segundo año de internado, 2 años de graduado tenía, nació mi primer hijo, a quien ustedes ven en esta fotografía. Fue mi primer hijo y 2 meses después de nacido pudimos notar que el niño tenía ictericia severa. Se estudió, se evaluó y se concluyó que era una ictericia obstructiva. Entonces, yo vivía en la Ciudad de México y había poca experiencia en el manejo de la atresia de las vías biliares en México. Recurrí a un profesor mío, un profesor cirujano pediatra mexicano, que fue de los fundadores de la Federación Mundial de Cirujanos Pediatras, que tuvo muy buena relación con Carvalho Pinto y con los cirujanos distinguidos de Brasil. Él fue un líder de la cirugía pediátrica latinoamericana y era mi profesor y mi mentor. Y sucede que el doctor Lozoya, se llamaba Jesús Lozoya, había estado en Boston Children's Hospital en 1939 y había conocido y tratado al doctor William Ladd y era amigo personal del doctor Robert Gross. La siguiente.
Fuimos a Boston por el doctor, mi mentor, el doctor Lozoya, habló con el doctor Robert Gross. Para los jóvenes estudiantes de medicina que no sepan quién era Robert Gross fue el líder de la cirugía cardiovascular en el mundo, porque fue la primera persona que ligó un conducto arterioso en 1938. Se convirtió en jefe de cirugía del Hospital de Niños de Boston. Fue discípulo del doctor William Ladd. Y de ahí que se considere que el Hospital de Niños de Boston era la meca de donde partió la cirugía pediátrica y se extendió por el mundo, aparte de Inglaterra, donde había otros líderes. Entonces el doctor Gross aceptó a mi hijo y fuimos al Hospital de Niños de Boston para que lo operara. Aquí ven ustedes en esta fotografía, en el Hospital de Niños de Boston, el niño tenía unos 2 días de operado, se estaba recuperando, pero desafortunadamente el doctor Gross encontró que mi hijo tenía una atresia de las vías biliares de la forma no reparable. Y en esa época no existían las operaciones que tenemos actualmente. Actualmente en estos niños con atresia de vías biliares se hace una operación llamada de Kasai temporal y la mayoría de ellos terminan con trasplantes hepáticos. En la época que estoy hablando, 1965, no había trasplantes hepáticos. Al niño el doctor Gross le dio una esperanza de vida de 9 meses. La verdad es que el niño murió 4 años y medio después sin tratamiento. Fueron 4 años y medio muy difíciles para el niño, para su mamá, mi esposa y para mí. Y finalmente falleció 4 años y medio después. Afortunadamente, he tenido otros hijos muy sanos, he tenido el placer de tener hijos sanos. Durante los días que estuve en Boston, estuve 10 días en Boston con mi hijo y regresamos a México muy tristes porque sabíamos que no tenía esperanza. Pero durante los días que estaba en el Hospital de Niños de Boston, le pedí al doctor Robert Gross si me permitía asistir a algunas de sus operaciones. El doctor Robert Gross operaba en un día típico, operaba un conducto arterioso, una comunicación interventricular, un neuroblastoma, una atresia de duodeno, él operaba de todo. Entonces me dijo que con todo gusto. Fui a la sala de operaciones y me pasé todo el día observando cómo operaba el doctor Gross. Yo venía de México, del hospital militar, donde había buenos cirujanos, pero no eran cirujanos delicados, meticulosos, que es la característica fundamental que se requiere para operar niños, para operar bebés. Estuve observando al doctor Gross y fue para mí una experiencia imborrable. De pronto vi que la cirugía podía ser elegante, podía ser limpia, podía ser rápida, podía ser tranquila, podía ser bella y eficiente. Yo venía de un hospital en donde la cirugía me asomaba al campo quirúrgico y parecía que estaba viendo una explosión dentro de una carnicería y yo no entendía lo que los cirujanos estaban haciendo. Si ustedes, jóvenes estudiantes de medicina, entran a una sala de operaciones, se asoman a ver el campo quirúrgico y no entienden lo que está haciendo el cirujano, quiere decir que el cirujano no sabe lo que está haciendo. La cirugía debe ser clara, bien definida, con un plan bien previsto y todos los asistentes deben entender lo que está pasando. La que sigue, por favor. En esta foto ven ustedes de izquierda a derecha, ven ustedes a la esposa del doctor Lozoya, mi profesor, al doctor Lozoya. Luego sigue Jean Lutz, que era la esposa del doctor Robert Gross, y en el extremo derecho el doctor Robert Gross en 1968, cuando ya el doctor Gross había operado a mi hijo y mi hijo tenía 3 años. Él fue a México y tomamos esta fotografía. La que sigue.
Y en esta foto ven ustedes, estoy retratado con la esposa del doctor Gross, Jean, y con el doctor Gross en la puerta de entrada del Hospital de Niños de Boston, cuando estuve ahí los días en que operó a mi hijo. El doctor Gross se portó maravillosamente bien, no solamente desde el punto de vista profesional, sino también desde el punto de vista humano. Entonces, la lección para mí fue extraordinaria. ¿Cómo podía yo pagar todo el beneficio que recibí de parte del doctor Gross, de su esposa, de todos los médicos en el Hospital de Niños de Boston? El doctor Gross no solamente operó a mi hijo, sino que hizo arreglos para que el Hospital de Niños de Boston no cobrara. No pagué un solo centavo por la operación. Regresé a México muy triste por la situación del niño, pero inspirado por dos razones. Primero, por la calidad humana de las personas que trataron al niño, y esa calidad humana es una de las características fundamentales que deben tener los cirujanos que operan bebés. Calidad humana con el amor por los niños y calidad humana con el trato con los padres que son los que están sufriendo más. Y también regresé con un gran sentimiento de agradecimiento por lo que hicieron por mí. Y me he preguntado desde entonces, ¿cómo puedo yo retribuir en alguna forma con el agradecimiento todo lo que hicieron por mí? Y la única respuesta que he encontrado es que la única forma de tratar de corresponder o de retribuir esos beneficios que yo recibí fueron tratando o haciendo un esfuerzo por tratar lo mejor posible a mis pacientes pediátricos y a los padres de mis. En cada pareja de padres jóvenes que vienen a mí con un paciente pequeño para ser operado, veo en su cara reflejada la propia cara mía y de mi esposa en esa época. Son los padres que sufrían. Y eso creo yo que ha sido una clave fundamental para explicar mi éxito profesional. Regresé después de mi experiencia, la que sigue, la siguiente, por favor. Entonces yo regresé de Boston sumamente impresionado y decidí llamarle a esa experiencia el piquete de la araña, un piquete del cual uno no se recupera. Cuando digo piquete de la araña, me refiero en forma humorística a las experiencias que todos nosotros, todos los que me están oyendo, todos en algún momento de nuestra vida, tenemos una impresión, ocurre algo en nuestra vida que nos deja profundamente impresionados. Puede ser la lectura de un libro excepcional, puede ser el conocer a una persona extraordinaria, puede ser un evento que marca nuestra vida, un concierto que nos deja impresionados, un episodio amoroso, puede ser, pero son episodios en nuestra vida que nos marcan para siempre. El episodio de mi vida que me marcó para siempre fue esa estancia de esos días en el Hospital de Niños de Boston. Y ahí al regresar decidí que iba a ser cirujano pediatra. Pero no solamente que iba a ser cirujano pediatra, sino que yo iba a ser cirujano pediatra y que iba a tratar de operar así como operaba el doctor Gross, en forma delicada, en forma meticulosa, cuidando los tejidos de los niños y amando a los niños y teniendo mucho cuidado, mucho amor con los padres de los niños que sufren y con los abuelos. Y ahí tomé la decisión, me regresé a México, terminé mi residencia quirúrgica en México y solicité regresar a Boston para adiestrarme y tuve mucha suerte y fui aceptado en el Hospital de Niños de Boston y me adiestré y fui de los últimos residentes del doctor Robert Gross. ¿La que sigue, por favor? Algo que los estudiantes de medicina deben saber y los cirujanos pediatras, mis colegas brasileños, ya lo saben muy bien, es que la cirugía pediátrica es la especialidad médica y quirúrgica que cura más. No hay otra
especialidad en medicina ni en cirugía en donde se pueda curar más que nosotros. Es una satisfacción enorme. Nosotros significamos muchas veces la diferencia entre la vida y la muerte. Nosotros, los pediatras, grandes médicos, internistas, trabajan muchísimo, leen muchísimo, estudian mucho, pero no curan tanto como nosotros. Con frecuencia tratan pacientes, tratan enfermedades que son incurables, las manejan, las controlan, pero nosotros curamos radicalmente. Representamos la diferencia entre la vida y la muerte. Un niño con hernia diafragmática o lo operamos o se muere. Y si lo operamos bien, sobrevive. Un niño con atresia de esófago también. Ese es el drama único de los cirujanos pediatras. Ninguna otra especialidad. Si ustedes saben de otra especialidad en donde alguien pueda curar más que nosotros, díganmelo. Pero aquí viene la parte interesante. Somos los que podemos curar más a los niños, pero al mismo tiempo somos los que podemos hacer más daño a los niños. Una operación exitosa de cirugía pediátrica significa la diferencia entre la vida y la muerte. Y la vida, estamos hablando de muchos años de vida. Un error significa la muerte o significa una secuela que va a estar presente por muchos años para recordarnos nuestro error. Entonces, es una especialidad que debemos escoger de acuerdo a nuestro temperamento. Los internistas son personas que muy intelectuales, muy inteligentes, muy dedicadas, pero muy temerosos de dañar. El cirujano pediatra, el cirujano en general y sobre todo el cirujano pediatra, debe tener un cierto grado de valor para operar, a sabiendas de que puede hacer mucho daño y con frecuencia lo hacemos y tenemos que despertarnos a la mañana siguiente, sonreír e ir a trabajar y ver otros niños y sobrevivir con ese dolor de haber causado un daño. Hay personas que no pueden tolerar eso y no deben dedicarse a la cirugía porque la cirugía los paraliza. Nosotros los cirujanos tenemos que tomar decisiones en cuestiones de segundos. No podemos a la mitad de la operación interrumpir la operación e irnos a ver las estadísticas de evidencia que existe, pues, debo hacer esta maniobra o esta maniobra. Las decisiones se toman por segundos. Y esa es nuestra vida y eso es lo que yo elegí. Y los que quieran dedicarse a eso tienen que ver su temperamento porque si tienen un gran temor de dañar, con frecuencia se paralizan en el momento de la operación. La siguiente, por favor. Un error técnico en cirugía pediátrica significa la presencia de una secuela para toda la vida. Si hay una especialidad en donde el arte de la operación, el arte de la técnica quirúrgica es importante, es en la cirugía pediátrica. ¿La que sigue? Sí. La definición de éxito, la definición de éxito, el suceso, la definición de éxito en el adulto, léanlo, si ustedes estudiantes de medicina leen un libro de texto leen un libro de texto de cirugía de adultos, van a encontrar que éxito, operaciones exitosas es cuando los pacientes sobreviven 5 años. Para nosotros los cirujanos pediatras, éxito significa 80 años de sobrevida. Hay ahí una diferencia fundamental, una ventaja enorme de nosotros los cirujanos, pero una responsabilidad mucho mayor. Si cometemos un error en un paciente de 75 años, bueno, va a tener una secuela por 5 años quizá o 10 años, pero cometemos un error en un bebé, un error prevenible y vamos a tener que seguirlo viendo durante muchos años, recordándonos el error que cometimos. La que sigue. Vean ustedes algo interesante que me gusta pensar a mí. Presidentes de países, líderes mundiales, hombres riquísimos, personajes de la historia,
pasan muchos años y seguimos discutiendo si la gestión de ese personaje fue buena para el país o no fue buena. Seguimos hablando son personas controvertidas porque tomaron algunas decisiones buenas, otras malas, pero eso es tratándose de grandes personajes. Nosotros los cirujanos pediatras no somos grandes personajes, pero operamos un niño. La siguiente diapositiva. Operamos por decir, una atresia del esófago y no hay debate. Hemos salvado una vida. Pasan los años y nadie discute si hicimos bien o hicimos mal. Ahí está el niño vivo y ese día nos vamos a nuestra casa a disfrutar de nuestra familia. Vemos el cielo, vemos la naturaleza y nos sentimos felices y dormimos felices. Y menciono la atresia del esófago porque la atresia del esófago es una malformación que los cirujanos pediatras en todo el mundo consideramos una malformación clave, índice, especial, porque esos niños es una malformación letal. Si no los operamos, se mueren. Y si los operamos bien, viven muy bien. Paradójicamente, con el avance de la ciencia y la tecnología, esto que estoy diciendo ya no es tan cierto como antes, porque ahora, antes, hace muchos años, los niños con atresia de esófago que tenían malformaciones cardíacas graves se morían, no llegaban a la sala de operación. Pero ahora, con los avances en la ciencia y tecnología, con frecuencia operamos esos niños, pero ya tienen otras malformaciones, entonces ya no somos 100% curativos. ¿La que sigue? Otra enorme ventaja que tenemos en cirugía pediátrica, por la cual nos envidian los demás cirujanos, es que tratamos con tejidos jóvenes. Los tejidos jóvenes cicatrizan, regeneran con gran rapidez y con gran eficiencia. Por lo tanto, la misma operación realizada en un bebé recién nacido y en un viejo, el viejo tiene más del doble de complicaciones. Los bebés tienen menos complicaciones. Los bebés toleran más los pequeños errores que cometemos los cirujanos. Por eso un profesor mío decía, los bebés son fuertes, toleran mucho los malos manejos. A veces parece que tratamos de matarlos y ellos sobreviven. Y así son los bebés. Son maravillosos, ¿sí? Tienen una recuperación mucho más rápida y no son obesos. Pero esto de la obesidad, tristemente, estamos viendo cada vez más niños obesos en Estados Unidos y en otros países. Y eso es una verdadera tragedia de salud. Y yo creo que es más importante que el COVID, que el coronavirus, porque el COVID se va a ir. Seguramente los humanos lo vamos a manejar. Pero la obesidad es un problema que va avanzando y que mata a muchísima gente y que es 100% prevenible. Muy triste. Operar niños obesos da tristeza porque es como ahora estamos haciendo cirugía que antes nomás hacíamos en adultos. Es muy desagradable operar niños obesos. La que sigue. El paradigma de nosotros, los cirujanos pediatras, la razón es, mis colegas cirujanos pediatras que me están viendo estarán de acuerdo conmigo, que el paradigma de nosotros, los cirujanos pediatras, es la razón por la que nos hicimos cirujanos pediatras, porque nos soñábamos con la idea de tener un recién nacido en nuestras manos, con una malformación letal, y con nuestras propias manos reparar su malformación por medio de una reconstrucción meticulosa y convertirlo en un ser humano normal. Ese paradigma se logra con frecuencia todavía ahora, pero como dije anteriormente, paradójicamente, ahora estamos manejando con frecuencia niños que antes se morían. Cuando yo era residente, la hernia diafragmática, los operábamos a los niños y se recuperaban en 3 días y se iban a su casa. Actualmente, la hernia diafragmática sigue teniendo una mortalidad
de un 30-40%. Pero, ¿y cuál es la razón? A pesar de los avances de la tecnología, porque ahora estamos viendo niños con hernia diafragmática graves, porque ahora sabemos que las hernias diafragmáticas, como todo, es un espectro que va de hernias diafragmáticas con un pulmón normal, pulmón derecho normal, y hernias diafragmáticas con mínimo tejido pulmonar, que te representan un reto y tienen que manejarse con oxigenación extracorpórea, ventiladores, terapia intensiva, y a pesar de eso se mueren porque no tienen suficiente tejido y porque tienen hipertensión pulmonar. Eso no lo veíamos en mi tiempo de residentes. Mi tiempo de residentes era solo cerrar el defecto diafragmático y los niños se curaban. La que sigue, por favor. Nuestros aliados en la práctica de la cirugía pediátrica, nuestros aliados son sobre todo las madres. Y pongo el nombre de las madres con letra mayúscula, y luego vienen los padres y también los abuelos. Pero de estos tres grupos, madres, padres y abuelos, el grupo que ha llamado mi atención más poderosamente son las madres. A lo largo de mi vida profesional me ha impresionado el poder que ellas tienen cuando se trata de luchar por el beneficio de sus niños. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué me han impresionado? Porque he tenido el privilegio de estar en los 5 continentes. He operado niños de todo el mundo y he conocido a las madres de todo el mundo. Y cuando estaba en Nueva York, cuando todavía existía la llamada cortina de hierro, cuando la Unión Soviética no se había desplomado, salían niños de Rusia, se escapaban las madres de la Unión Soviética y pasaban por varios países y finalmente llegaban a Nueva York para que yo operara a su hijo. Se escapaban de Cuba las madres para que yo operara a sus hijos. Y así he tenido experiencias de madres humildes de países pobres que toman la decisión de que yo debo operar a su hijo y lo logran. Una señora de Perú operaron a su hijo en la seguridad social de enfermedad de Hirschsprung. El niño quedó muy mal. Entonces la madre, muy humilde, pero con mucho sentido común, dijo: ustedes le provocaron esa complicación a mi hijo, ahora yo quiero que el doctor Peña lo opere y la seguridad social debe pagar mi viaje a Nueva York para que lo opere. Todo el mundo se rió de la mamá. Ante la burocracia de una organización de seguridad social, dijeron: esto no va a pasar. La mamá se fue a la oficina del secretario de salud de Perú. Llegó y dijo: quiero hablar con el secretario de salud. Se rieron de ella: el secretario de salud no está disponible. Pues me espero para mañana. Mañana tampoco está disponible. La semana que entra no está disponible. Entonces dijo la señora: yo me quedo aquí hasta que me reciba el señor. Y se quedó y no la podían sacar de ahí. Llamó a los periodistas. Y ahí, después de varios días de esa situación, el secretario de salud dijo: que la manden a Nueva York, que la opere ese doctor Peña, pero quítenmela de aquí de enfrente. Y la mamá llegó a Nueva York. Y así como esa experiencia, yo puedo platicarles muchas experiencias que me han impresionado profundamente. De manera que yo estoy en agradecimiento con mis aliadas, las madres. Los padres también, con todo respeto, pero no se comparan con las madres. Y los abuelos son muy importantes tomarlos en consideración. Tenemos que ganarnos a los abuelos. Yo los atiendo muy bien, platico con ellos. La medicina y la cirugía se está volviendo un poco despersonalizada. Los médicos cada vez tienen menos tiempo para conversar con los padres, para escuchar a los abuelos, para escuchar a la mamá. Dejarlos en lo que llamamos tribuna libre, que hablen, que nos digan, escucharlos, porque el hablar, el expresar nuestros sentimientos tiene un efecto terapéutico bueno. Es muy importante ser pacientes con ellos. Y llevo 58 años practicando la cirugía, nunca he tenido un problema médico legal. Y he cometido errores, todos los cirujanos cometemos errores.
Un profesor mío decía, cada vez que cometemos un error, sale un pelo blanco. ¿Sí? Y cuando cometemos el mismo error 2 veces, ese pelo blanco se cae. Vean ustedes, tengo mucha experiencia. ¿Sí? La siguiente, por favor. Otra enorme recompensa de la cirugía pediátrica es ver la evolución de nuestros pacientes a largo plazo. A todos los que me están escuchando, los jóvenes sobre todo, les recomiendo una recomendación especial. Sigan cada operación que hagan, tomen notas, escriban sus propias observaciones, confiésense consigo mismos, confiesen sus errores y escríbanlos. Y después sigan a sus pacientes, seguirlos al paso del tiempo, sigan cómo van creciendo, cómo van evolucionando, para que tengan grandes recompensas. Yo recibo constantemente cartas de pacientes adultos que yo operé cuando eran niños y veo las fotografías, están casados, tienen niños, se gradúan de la universidad, son ingenieros, son doctores, cirujanos pediatras, pacientes míos, y es una enorme satisfacción. En esto del seguimiento a largo plazo, resulta que la medicina fue dividida artificialmente y arbitrariamente en medicina y cirugía de adultos y medicina y cirugía de niños. Y eso es totalmente artificial, porque un niño que nace con una malformación congénita sigue teniendo las secuelas de la malformación a lo largo de su vida, aunque sea un anciano. Y el problema de las malformaciones congénitas es que nosotros reparamos la malformación, el paciente llega adulto, va a un hospital de adultos y dice, yo nací con enfermedad de Hirschsprung. Y el cirujano de adultos dice, ¿qué es eso? Con frecuencia no saben ni siquiera lo que es eso. Una niña nace con una malformación que llamamos cloaca, llega a ser mujer adulta, va al hospital de adultos y dice, yo nací con una cloaca, y el ginecólogo de adultos, y yo no sé qué es eso. Y se sienten descorazonados, muy tristes. Y por eso mi esposa, la doctora Bishop, y yo hemos implementado el plan de seguir a los pacientes hasta su vida adulta. Por fortuna, el Hospital de Niños de Denver, Colorado, está situado al lado del Hospital de Adultos. Y nuestros colegas cirujanos de adultos han recibido nuestra idea de buena gana. Y por eso seguimos me llaman los pacientes adultos, y si ya son muy grandes, no los puedo traer al Hospital de Niños, pero voy al Hospital de Adultos y trabajo con ellos y con mis colegas cirujanos de adultos. Eso es una responsabilidad que tenemos que tener los cirujanos pediatras. La siguiente. ¿Ya? Quiero decirles a los jóvenes, estudiantes de medicina, que son bienvenidos, felicidades por haber escogido el campo de la medicina. Y yo no creo que todos ustedes van a ser cirujanos pediatras, pero independientemente de la especialidad que escojan, quiero decirles que están llegando al campo de la medicina y al campo de la cirugía en un momento extraordinario. A pesar de todo lo que les puedan decir los pesimistas, no traten con médicos y profesores pesimistas. La medicina, nosotros los que nos vamos, no estamos orgullosos de cómo dejamos el campo de la medicina, pero estamos seguros que ustedes, los jóvenes, la nueva generación, van a hacer las cosas mejor que nosotros. Yo estoy seguro que los Robert Gross, que los William Blatz, que los Mozarts, que los Freuds, que los Darwins andan caminando ahí entre ustedes, que hay muchos esperando la oportunidad para hacer contribuciones importantes en el campo de la medicina y de la cirugía. Si además tienen el privilegio de dedicarse a la cirugía de los niños, felicidades. Estoy seguro que van a disfrutar la especialidad. Lo que se avecina en el futuro
va más allá de mi imaginación. La manipulación del material genético va a traer consigo preguntas éticas y morales, cuestionamientos muy serios. Y no podemos permitir que sean solamente los políticos los que toman esas decisiones. Tenemos nosotros, los médicos, que participar en esas decisiones con nuestro criterio, con nuestra formación médica. Creo además, este es un punto de vista muy personal, creo que los cirujanos pediatras somos muy buenos seres humanos. Recorriendo el mundo y tratando con cirujanos pediatras chinos, sudasiáticos, filipinos, japoneses, alemanes, de cualquier nacionalidad, todas son personas muy buenas. Y creo que el hecho de que hayan escogido curar niños es algo muy importante. Pero recuerden, si no les gustan los niños, no se dediquen a la cirugía pediátrica. La precondición para dedicarse es que les gusten los niños, que amen a los niños y a las madres de los niños. Les agradezco muchísimo a mis colegas brasileiros que me hayan dado esta oportunidad de hablar con todos ustedes. Si hay alguna pregunta, con todo gusto contesto. Obrigado, doutor Penha. Doutor José Luiz Martins, aqui do Unifesp, está aqui acompanhando a gente, né, da sua casa, como todos nós estamos aqui né, nos resguardando aqui do coronavírus. Estamos esperando aqui algumas perguntas, acho que todo mundo ficou muito, né, agradecido com a sua exposição. Tem alguma pergunta, Sara? Eu fiquei sem ver. Professora, por enquanto no chat não tem, mas tem umas pessoas digitando. Vamos esperar um pouquinho, então. Escrevendo as perguntas. Doutor José Luiz, se o senhor quiser fazer... O senhor está sem áudio, acho que o senhor tem que escrever, se o senhor quiser. O José Luiz Martins, André, o doutor José Luiz Martins aqui da Unifesp está aqui presente, está até com um vídeo ligado, mas ele não está sem áudio. Já vimos. ¿A quién? A José Luis Martins. José Luis Martín. José Luis Martín. Se o senhor quiser escrever no WhatsApp para mim, eu passo a pergunta aqui, José Luiz Martins. Mila, ele pode clicar no ícone do microfone para ativar. Embaixo do slide aí da presença, doutor José Luiz, tem o desenho. Você tem que clicar para poder ativar o microfone. Você está só como ouvinte. O Fábio e a Ellen também estão aqui, estão com o vídeo ligado. Professora, agora nós temos perguntas. Pode falar. Tá. A Júlia está perguntando qual o maior conselho que o Dr. Penha daria aos estudantes de medicina que desejam ser cirurgiões pediátricos? ¿Cuál tu mejor consejo para los estudiantes de medicina que quieran ser cirujanos pediatras? El mejor consejo, estudien mucho, trabajen mucho, pongan su corazón. Me faltó mencionar que yo creo que para tener éxito se necesita tener pasión en lo que hacemos. Sin pasión lo que hacemos, probablemente no tengan éxito. Y sin pasión no se puede ser creativo. Si ustedes ustedes jóvenes van a tener ideas para contribuir en el campo de la cirugía pediátrica, sobre todo los cirujanos, los futuros cirujanos pediatras latinoamericanos tienen que entrar al gran campo científico de la cirugía pediátrica y contribuir con sus ideas. Pero para contribuir, para tener ideas, se necesita tener pasión.
Si no sienten pasión por la cirugía pediátrica, mejor hagan otra cosa. Y si empieza la pasión desde la escuela de medicina, los tiempos libres que tengan, vayan a los departamentos de cirugía pediátrica, pidan permiso a los cirujanos pediatras para estar observando y si se puede, lavarse en las operaciones, pasen visita, empiecen a hacer, primero, convénzase de que son cirujanos pediatras, caminen como cirujanos pediatras, crean que son cirujanos pediatras, actúen como cirujanos pediatras, hablen con la corrección que debe hablar un cirujano pediatra, escriban con la corrección de un cirujano, traten a las mamás como quisieran que las trataran a sus mamás, traten a los niños como quisieran que trataran a sus propios hijos y considérense cirujanos pediatras desde hoy mismo, tomen la decisión hoy mismo y si la toman en serio y se lo creen, van a ser cirujanos pediatras. Além de muitos agradecimentos vindos do México e de outros países, tem uma pergunta aqui sobre como é que o senhor acredita, né, que vai ser diferente dos dias atuais a formação do cirurgião pediátrico no futuro, e como é que será esse campo da cirurgia pediátrica daqui a alguns anos? ¿Cuál es tu previsión para el futuro, la formación de cirujano y cómo vamos a practicar la cirugía pediátrica? Bueno, la esencia del cirujano pediatra se va a mantener por el tiempo infinito. El cirujano pediatra va a seguir siendo un personaje importantísimo en las sociedades de todo el mundo, de todos los regímenes políticos y económicos. Pero con motivo del progreso de la cirugía pediátrica y de la tecnología, lo que era antes la cirugía general pediátrica, que yo amé tanto, que incluía cirugía de tórax, cirugía hepática, cirugía esofágica, cirugía colorectal, cirugía de tumores, ya no va a ser de la misma forma, ¿sí? Porque no se puede, porque no es el ideal de beneficio para los niños. Cuando yo me gradué de cirujano pediatra, estaba muy orgulloso y les inculcaba a mis residentes que teníamos que ser intensivistas, teníamos que saber de respiradores, de alimentación parenteral, hacer una resección hepática, una interposición de colon, un descenso abdominoperineal, tumores, ahora no se puede porque ha avanzado tanto la ciencia y la tecnología que una solamente no puede tener todas esas habilidades. Yo estoy ahora trabajando en un hospital en donde yo hago cirugía colorectal y al lado mío está un cirujano que opera trasplantes de hígado, mueve los hígados para arriba, para abajo, hace resecciones. No me siento con la autoridad. Puedo hacer una resección hepática, pero no debo hacerla porque al lado hay una persona que tiene más experiencia. Claro que continuará por muchos años habiendo países o regiones del mundo en donde los cirujanos pediatras no tengan el lujo de tener un cirujano pediatra oncólogo, un cirujano pediatra trasplantólogo, un cirujano pediatra urólogo, un cirujano pediatra. Entonces, está acabando actualmente. Muchos cirujanos pediatras no les gusta la idea, no quieren perder el privilegio de hacer todo. Los que ya son grandes y aprendieron a hacer, que lo sigan haciendo, pero las nuevas generaciones van a tener que derivarse, sobre todo en ciudades grandes como Sao Paulo, como la Ciudad de México. En esas ciudades grandes con grandes hospitales, la cirugía pediátrica va a tener subespecialidades. Además, si queremos que progrese la cirugía pediátrica, tiene que haber personas que se dedican a un campo específico en profundidad para poder hacer una contribución. Yo no puedo ser experto en tumores ni experto cuando leo las nuevas publicaciones. El cirujano pediatra oncólogo tendrá que estar en contacto constantemente con los oncólogos médicos, tendrá que saber de memoria los protocolos de quimioterapia y de radioterapia, etcétera. El cirujano pediatra especialista en diafragma va a tener que ser especialista
en circulación extracorpórea, va a tener que ser especialista en terapia intensiva, en terapia respiratoria de recién nacidos. Así se va a subdividir la cirugía. Pero va a llevar tiempo. Mientras eso pasa, en Brasil, yo conozco cirujanos pediatras que trabajan en lugares en donde no tienen esas subespecialidades. El cirujano pediatra tendrá que hacer la cirugía general pediátrica que sabe hacer, pero también tendrá que derivar ciertos enfermos a centros de especialidad. Mila, está me escutando? Estou sim, pode falar. O doutor Luiz Martins conseguiu falar. Professor Tenha, é um prazer enorme ter assistido sua conferência. O senhor sabe que eu tenho um reconhecimento enorme, eu e o meu grupo, pelos aprendizados que tivemos com o senhor e pela formação que nós pudemos receber de seus ensinamentos. Inclusive, eu sempre falo, não só médico, como de vida. Sua palestra mostrou isso. Sua palestra mostrou que o senhor é um ser humano especial e nós gostamos muito disso. Eu queria cumprimentá-lo e eu acho, convivendo, vejo o seguinte: o indivíduo que não gosta de gente, ele não pode ser médico. E se não gosta de criança, muito menos. A criança é toda especial e ela nos devolve, como o senhor apresentou, muito. Conforme o tempo vai passando, a gente vai recebendo, vendo esses pacientes crescerem, nos procurando, e muitas vezes operados como recém-nascidos, voltando de bigodes e de barbas nos ambulatórios para conversar conosco. Então, eu gostaria muito de cumprimentá-lo. Eu tive um privilégio hoje de ouvir sua palestra mais uma vez. Muito obrigado. Muchas gracias, José Luis. Tengo muy buenos recuerdos y nostalgia por nuestro gran amigo José Pinos, un gran amigo y profesor de usted. Me trae muy buenos recuerdos de Sao Paulo. Mucho gusto en verlo bien. Igualmente, professor. Tem uma pergunta da Iris, do México, que eu espero ter entendido o espanhol. Ela queria entender por que o senhor não seguiu o caminho do Dr. Gross, né, fazendo cirurgia cardiovascular, como foi essa decisão pela cirurgia pediátrica, tendo ele como um mestre. Bueno, es muy buena pregunta. Cuando estuve en Boston, el doctor Gross me lavé muchas veces en cirugía cardiovascular y aprendí a hacer conductos arteriosos y aprendí a hacer otras operaciones en recién nacidos y comunicación interauricular. Y regresé a México y como se dice en español, coqueteaba, me gustaba la cirugía cardiovascular, pero me nombraron jefe de cirugía de un hospital nuevo, el Hospital Imán, y yo era el profesor que tenía que ver todo lo que se hacía en cirugía general, y me incliné por el lado de cirugía general. Además, la cirugía cardiovascular en México, al regresar yo en 1972, en bebés no existía. Se operaban niños grandes de algunas malformaciones simples, pero no existía una terapia intensiva adecuada para esos niños. Entonces, hubo un cirujano cardiovascular en esa época que empezó la cirugía cardiovascular, el doctor González Serna, en el hospital infantil, y prácticamente él se fue a vivir. Cuando operaba a un niño, tenía que poner su cama al lado del niño porque se ponía muy nervioso de lo que le podía pasar al niño en la noche. Entonces, eso significaba ya dedicarse solamente a la cirugía cardiovascular y renunciar a todo lo demás. Yo no tuve el valor de renunciar a todo lo demás. Seguía haciendo cirugía de tórax, pero no cardiovascular. Pero mis residentes, si alguno de ellos, el que me está preguntando, aprendieron a hacer conductos arteriosos porque se iban a provincia, y yo decía, tienen que saber aprender y aprendieron y practicaron muchos conductos arteriosos en el país, porque donde iban a trabajar, donde no, eran ellos los que tenían que hacerlo.
Irná, que você queria a palavra? Doutor Penha, parabéns aí pelas suas palavras. Nos dias de hoje, é importante a gente ter pessoas assim experientes, que viveram muitas coisas, muitas vivências, para poder inspirar essa geração nova, né? Uma geração até que o senhor falou muito de mães, pais, mas a gente vê uma geração muito virtual, e isso faz com que perca um pouquinho o sentido para quê das coisas. Mas a minha pergunta para o senhor é o seguinte: o que inspirou o senhor a sair, na época o senhor estava em Nova York, migrou do México para Nova York depois que o senhor fez a sua formação, Boston depois, né, Nova York, o que inspirou o senhor sair divulgando a sua técnica pelo mundo inteiro? Foi uma dificuldade que as pessoas tinham de reproduzir a sua técnica, ou se teve um ponto de inspiração de correr os continentes todos divulgando essa técnica? Parabéns. ¿Qué te motivó a viajar todo el mundo para explicar tu técnica? ¿Por qué hacías eso? ¿Porque era la única manera de enseñar o porque era tu deseo? La principal motivación o la principal razón por la que viajé por todo el mundo fue por mi ego. A mí me invitaban, para mí que me inviten a otro país es una caricia para mi ego, entonces yo me sentía sumamente halagado y por eso iba. Después venían grandes satisfacciones de operar niños muy pobres en otros países. Viajé a Polonia cuando todavía estaba la pared de hierro, el comunismo. Entonces, yo a donde iba siempre decía, queremos hablar con los papás después de la operación para explicarles lo que hicimos. Entonces me dijeron, los papás no pueden venir porque los papás están trabajando y solamente pueden venir al hospital una vez a la semana a ver a los niños. País comunista, Cracovia, Polonia. Entonces yo dije, pues yo quiero verlos porque es parte de la enseñanza de mis cursos. Yo quiero que un residente esté presente para que vea la importancia de comunicarse con los padres y explicarles lo que hicimos. Entonces los burócratas comunistas de Cracovia hablaban y hablaban, y al día siguiente me llamaron y me dijeron, doctor Peña, ya logramos el gobierno el permiso especial para que los padres vengan mañana, seis padres, mamá, papá, de 3 niños, papá y mamá, que salgan de las fábricas donde trabajen y vengan aquí al hospital para que usted hable con ellos. Al día siguiente me llamaron a la dirección del hospital y estaban los 6 padres sentados en un sofá. Y yo comencé a hablar con un traductor, un residente que traducía del polaco al inglés. Comencé a explicarles a cada pareja lo que habíamos hecho con sus niños. Y de pronto noté que los padres comenzaron a llorar. Yo les dije al residente, ¿por qué lloran? ¿Dije algo incorrecto? ¿Les molestó algo de lo que yo dije? ¿Hay algún problema? El residente me dijo, no, lloran porque están muy emocionados, porque dicen que nunca los médicos le habían explicado lo que tenían sus niños. Esas satisfacciones me las llevo, me las cuelgo como medallas y me dan una enorme satisfacción. El residente que estuvo ahí presente seguramente recordará, esperamos que recuerde eso para bien de los niños que trate. Y así como esas anécdotas, les puedo contar muchos que van a estar en un libro que estoy escribiendo. Probablemente voy a escribir esas anécdotas para que los jóvenes lean. Durante las operaciones, viajando, mi esposa y yo no cobramos por las operaciones. Nunca cobramos sin dinero, pero solamente pedimos que nos paguen el viaje. Y vamos con todo gusto, nos halaga muchísimo, nos encanta tratar con jóvenes, ver las caras de los jóvenes sorprendidos, nos encanta impresionarlos, nos encanta dejar una huella. Es un mensaje para todos los cirujanos. Cuando un cirujano está operando, el profesor, siempre hay observadores. En los hospitales universitarios hay jóvenes residentes viendo, hay estudiantes de medicina viendo, están callados,
no hablan, nomás están viendo. Esa es una gran responsabilidad para nosotros los profesores. Tenemos que cuidar lo que hacemos, lo que decimos, lo que hablamos. Muchos profesores actúan cínicamente, se burlan de su propio país, se burlan de su propio hospital, tienen un sentido del sarcástico del humor, y los jóvenes están observando eso. Están observando las maniobras, las actitudes machistas. Se cierra así, hacemos así, soy muy macho, yo hago. Esas actitudes las copian, las estudian los jóvenes. Tenemos una enorme responsabilidad de cómo actuar para que los jóvenes nos tomen como modelos. Yo estuve de estudiante, yo estuve observando, yo recuerdo, tengo buenos y malos recuerdos de los profesores que vi. Los jóvenes están con los ojos abiertos y ellos van a ser los que mejoren todo. En Brasil, en México y en todo el mundo, nuestra esperanza son los jóvenes. Yo tengo confianza en ellos, yo tengo fe en ellos. Yo no creo que todo tiempo pasado fue mejor. El futuro que viene está en las manos de ustedes. Temos uma pergunta aqui que parece provavelmente de uma jovem estudante, perguntando o que fazer quando não se tem um bom professor em cirurgia pediátrica. E outra pergunta que é feita pelo meu pai, é um cirurgião aposentado que está nos assistindo, perguntando qual que o senhor acha sobre a cirurgia robótica na cirurgia pediátrica. Hay dos preguntas. Una de una estudiante preguntando, ¿qué haces cuando no tienes un buen profesor, un buen maestro en cirugía pediátrica? Y el papá de Mila pregunta, ¿qué piensas de la cirugía robótica? Bueno, la primera pregunta, si no tienes un buen profesor de cirugía pediátrica, busca un buen profesor. Ve a donde haya un buen profesor. Toma un autobús, preséntate con el profesor y dile, profesor, yo quiero verlo, me permite, y además, si no lo conoces, preséntate y yo nomás, permítame seguirlo desde que entra al hospital. ¿Cómo saluda al portero? ¿Cómo saluda a su secretaria? ¿Cómo trata a los pacientes? ¿Va a la consulta externa? ¿Ve enfermos en la consulta? ¿O es pura teoría? ¿Opera realmente? ¿Opera? ¿O nomás habla de cirugía? Porque los cirujanos nos dividimos en dos. Los que hablan de cirugía y los que operamos realmente. Pues síganlo en todo. Y luego vean si va a la clínica a seguir a sus enfermos. Y si pasa visita. Y cómo trata a las enfermeras. Y cómo trata a las padres. Y ahí van a aprender, van a distinguir. Escojan a sus profesores y síganlos. En cuanto a la cirugía robótica, es parte de lo que yo considero un sueño maravilloso. Yo he tenido el privilegio de asomarme al campo de la cirugía robótica y es maravilloso, ¿sí? De manera que eso llegó para quedar. La laparoscopía, la cirugía robótica vinieron para quedarse. Debemos estar preparados para trabajar con eso. Los jóvenes tienen, en cualquier oportunidad, asómense a los aparatos de la cirugía robótica. Lo que falta en el gran paso que tiene que acontecer pronto es que el gran aparato de la cirugía robótica se va a miniaturizar, se va a hacer pequeñito. Y yo predigo que van a ser instrumentos en que en una mano esté una pequeñísima computadora, de manera que podamos reproducir todos los movimientos de nuestra mano dentro del paciente. Actualmente los laparoscopistas trabajan con un solo movimiento, que es así, con este movimiento solamente. Va a llegar el momento en que los instrumentos sean digitales. En este momento los instrumentos con laparoscopía son mecánicos. Con robótica ya son digitales. O sea, los movimientos nuestros se transmiten digitalmente adentro, pero es muy grande el aparato. Entonces eso se va a miniaturizar. Los ingenieros electrónicos están haciendo cosas maravillosas y el campo viene y va a ser maravilloso, porque cuando nos asomamos al campo que se ve en la cirugía robótica, se nos antoja entrar caminando y poner los puntos rápidos salirse, pero todavía los movimientos son un poco torpes para mi gusto. Los movimientos tienen que ser refinados y eso se va a refinar cada vez más con la tecnología digital. No voy a estar presente para verlo, pero los jóvenes lo van a ver. Y al principio va a ser muy caro,
pero después se va a poner barato, porque las compañías producen tantos aparatos que después comienzan a bajar de precio y entonces llega a nuestros países, a Brasil, a México y a toda Sudamérica. Prepárense porque eso viene. Eso es maravilloso. Pero la esencia de la cirugía pediátrica seguirá siendo la misma. La relación del médico con el bebé no va a cambiar. La relación del médico con los padres tendrá que ser la misma. El amor, el cariño, la pasión seguirá con o sin robótica, esa no va a cambiar. Por fim, tem duas perguntas. Uma pergunta sobre o que considera a maior habilidade para um cirurgião pediátrico, e uma outra pergunta que fala sobre qual é a maior dificuldade que ele vê para os cirurgiões pediátricos jovens. Tem umas perguntas em espanhol aqui, eu estou me confundindo um pouco, porque a nossa audiência está bem diversa. ¿Cuál es la habilidad mayor necesaria para el cirujano pediatra? ¿Cuál es la segunda, Mila? A segunda é qual é a maior dificuldade para um cirurgião pediátrico jovem. ¿Y cuál es la mayor dificultad para un cirujano pediatra joven? La primera, la habilidad, yo tengo una opinión políticamente incorrecta respecto a las habilidades quirúrgicas. Voy a dar dos ejemplos. En la enterocolitis necrosante, la participación del cirujano es relativamente simple. Opera a un bebé con enterocolitis necrosante, tiene que o hace una resección, o hace un estoma, o hace una anastomosis. No hay otras alternativas en enterocolitis necrosante. En esa enterocolitis necrosante lo que se requiere es el tratamiento médico que sigue después de la operación, el conocimiento de los problemas metabólicos del prematuro, el conocimiento de la terapia respiratoria del prematuro, los conocimientos de enfermedades infecciosas del prematuro, la alimentación parenteral, el manejo del intestino corto, todo eso es toda una especialidad de eso, ¿sí? Pero ahí la técnica quirúrgica está muy limitada. Vamos a poner otro ejemplo, las malformaciones anorrectales. La mayoría de los niños con malformación anorrectal no requieren de terapia intensiva, no tienen problemas metabólicos complejos, no tienen problemas respiratorios, pero la técnica quirúrgica empleada en la operación determina el futuro y la calidad de vida del niño. Y esa técnica quirúrgica es una habilidad, voy a decirlo y no les va a gustar a muchas personas, que no todo mundo tiene. Y no todo mundo puede operar, todos pueden operar, pero operar con excelencia, delicadeza y meticulosidad son no todos. Tristemente, adiestramos cirujanos pediatras y al principio son jóvenes entusiastas, pero cuando nos damos cuenta que no tienen la habilidad técnica quirúrgica, ya es demasiado tarde. Ya están al final de su adiestramiento y practican la cirugía pediátrica y más o menos ahí llevan, pero la cirugía pediátrica de excelencia requiere de habilidad técnica. La habilidad técnica quirúrgica es algo que a los cirujanos no les gusta hablar actualmente, porque creen en Estados Unidos y en todo el mundo que podemos hacer un cirujano pediatra de cualquier persona. Sí podemos hacer un cirujano pediatra de cualquier persona, pero un cirujano pediatra técnicamente eficiente y como quisiéramos que fuera el cirujano pediatra que opera a nuestro hijo, no todos van a poder hacer así. No tenemos los instrumentos para detectar en un joven quién va a ser un buen cirujano técnico. En Estados Unidos la técnica está un poco devaluada, le están dando más importancia a los trabajos de cirugía experimental, a los resultados de grandes series masivas buscando la llamada evidencia. Entonces la cirugía técnica se asume que es igual. Se discuten 300 casos de enfermedad de Hirschsprung, como si los 300 casos hubiesen sido operados muy bien, y no es cierto. Unos fueron operados bien y otros fueron operados mal. Pero eso es muy difícil discutir porque ofende cirujanos. Si analizan las series de casos,
pero no se analizan los cirujanos. Vamos a ver las complicaciones, pero vamos a ver, vamos a analizar cuántas complicaciones tuvo cada cirujano. Eso no se puede, porque es políticamente incorrecto. Entonces, hay dos habilidades importantísimas en el cirujano pediatra: técnica quirúrgica, meticulosidad. El cirujano rápido, el cirujano que dice, ese debe ser cirujano de trauma, ese debe ser cirujano de ortopedia, tiene que ser, pero no cirujano pediatra. Esa es una meticulosidad, delicadeza y amor por la técnica quirúrgica. Al terminar la operación debe detenerse 5 minutos y decir, y ya operé esta hernia, una hernia. No se debe infravalorar una hernia. ¿Cómo estuvo la operación? Pensar para sí mismo. Si tengo que hacer esta misma hernia mañana, ¿la puedo hacer mejor? La respuesta es sí. ¿Qué puedo hacer mejor mañana? Y háganla mañana. Y así pasen su vida tratando de llegar a la perfección. Esa es una habilidad técnica quirúrgica. La otra es algo muy interesante. La mayoría de los cirujanos pediatras son gentes muy inteligentes, pero no todos ponen su gran inteligencia al servicio del paciente. Su gran inteligencia la usan para acumular casos, para publicar, para ir a los congresos, pero poner la mente al servicio exclusivo del paciente, estar auténtica y sinceramente interesado en el beneficio del enfermo, no todos lo tienen. Y esa es la otra enorme habilidad. Conozco cirujanos muy, muy, muy inteligentes. Primero, en la técnica quirúrgica, ustedes se sorprenderán, autores de libros, de texto que ustedes han leído, algunos de ellos, yo no les confiaría ni una hernia de un hijo mío. Son famosos por su capacidad de hablar, de escribir, de saber, son eruditos, pero no se pongan en manos de ellos. Los cirujanos más famosos, Wangenstein, un gran cirujano, no había que confiar en la técnica quirúrgica, tenía grandes colaboradores. Y también en lo que se refiere en la inteligencia al servicio del paciente, hay cirujanos muy, muy famosos, pero se percibe que no les interesa realmente el enfermo, les interesa el caso para sumar sus series, pero no le interesa el paciente. Esas son las dos habilidades, y para eso se necesita pasión, otra vez. Yeah. Muito obrigada. Acho que a gente, estou adiantado da hora, acho que a gente vai ter que encerrar essa conversa tão agradável, né? Cheia de a audiência aqui é muito diversa, tem gente escrevendo em inglês, em espanhol no chat, para dizer, né, que foi muito bacana ter toda essa troca. Agradeço mais uma vez por poder compartilhar a técnica, o seu conhecimento, suas emoções aí para todo mundo. Obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite, doutor Alberto Penha e Andréia, um casal aí que sempre está aqui com a gente, aqui no Brasil. Muchas gracias. Tchau, boa tarde para todos. Tchau, obrigada. Muito obrigado.